Buenas noches. Hoy traigo un vídeo un poco diferente. Este tipo de contenido es algo que a mí en lo personal me gusta bastante ver, ya sean experiencias paranormales, leyendas, sitios abandonados, historias sobre lugares. Este tipo de contenido me llama bastante la atención, como ya he dicho, así que hoy se me ha ocurrido grabar un vídeo contando mis experiencias paranormales. Es verdad que este vídeo no se va a poder estirar mucho, solamente me va a dar para un único vídeo lo que puedo contar. Bueno, si me queréis poner en comentarios alguna experiencia que os haya pasado a vosotros, yo la puedo contar en otro vídeo. Que sinceramente es algo que me hace bastante ilusión, así que si os caigo bien, por favor ponedme en comentarios alguna experiencia vuestra. Si vais a ver este vídeo, yo os recomiendo que apaguéis las luces, se pongáis los cascos y disfrutéis el vídeo, ¿vale? Voy a intentar hablar así de bajito y luego en edición intentaré mejorar el audio para que se escuche lo mejor posible. Pero si voy a contar historias paranormales, creo que este es como el mejor tono, ¿no? Para que entréis en el mood, por decirlo así. Entonces empezamos con la primera historia. Esto fue hace 3 años más o menos, estaba yo en primero de carrera y fue en la primera época de exámenes que yo tuve. Es verdad que yo procrastiné un poquito, pero es verdad que eso me ayuda a situarme en cuándo fue esto que me pasó. Yo estaba sentada en el sofá que tenéis justo detrás y recuerdo que estaba viendo un episodio de Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Porque era la primera vez que me veía este anime. Entonces yo estaba sola en casa, ¿vale? No había nadie, mis padres se habían ido a dar una vuelta, creo, no recuerdo a qué salieron, pero no estaban en casa y yo estaba sola. Y es más, de hecho, no estaba ni Kuma. Para quien no lo sepa, Kuma es mi segunda gata. Yo tengo 2 gatos, el mayor es Tom, que lo pillé cuando estaba en cuarto de la ESO, y a Kuma la pillé en primero o segundo de carrera. Aunque en verdad no sé para qué digo esto, porque lo que pasa no lo puede hacer un gato, pero bueno. La cuestión es que yo estaba en el sofá, tumbada tranquilamente viendo el episodio, cuando de repente yo escuché como llamaban al timbre. Si llamas al timbre, has tenido que pasar antes por la puerta de mi portal, y para pasar por esa puerta, a no ser que seas una persona que vive en el edificio, para poder entrar tienes que llamar al timbre de la casa a la que quieras entrar. ¿Qué pasa? A mi casa no llamó nadie, pero sí que llamaron al timbre. Total, que yo me levanté tan tranquila pensando que eran mis padres que habían vuelto, porque es verdad que ellos cuando salen de casa y estoy yo no suelen usar la llave, me llaman directamente para que yo les abra, pero yo me fui tan confiada que ni dudé de que sonara el timbre. Porque, por ejemplo, muchas veces te pasa de que te parece escuchar el timbre y tú misma te quedas así pensando como diciendo, ¿han llamado al timbre? Y vas, pues, si por si acaso ha llamado, pues abrirle a la persona, ¿no? Pues la cosa es que yo escuché el timbre y no dudé ni un segundo en levantarme, porque es que dije, coño, han llamado al timbre, voy a abrirle a la persona. Total, que yo lo que hago primero es mirar por la mirilla, ¿vale? Y ya luego digo, ¿quién es? Pues yo miré por la mirilla y no había nadie. Y claro, me quedé así, como por 2 segundos, pensando, pero si yo he escuchado el timbre, aquí tiene que haber alguien. Lo que hice fue abrir la puerta y me asomé a la puerta de fuera, lo que he mencionado antes, porque digo, a lo mejor yo he escuchado mal y en vez de parecerme escuchar el timbre, han llamado al porterillo. Pero que va, no había nadie en esa puerta, por lo cual nadie ha llamado a mi casa. Después lo que hice fue coger el telefonillo pensando, a lo mejor es incluso fuera del edificio, pero tampoco nadie me respondía. Claro, yo cerré la puerta y me volví al sofá pensando, a mí me ha parecido escuchar, bueno, me ha parecido no, es que yo he escuchado el timbre, alguien ha llamado a mi casa, alguien ha llamado a mi casa y además estaba detrás de esta puerta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me puse a pensar en las posibilidades, porque yo soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas, y me puse a pensar, vamos a ver, si han llamado, o sea, si ha sido una persona la que ha llamado a mi timbre, vamos a poner con que yo tardaba en abrir, que no es el caso, porque yo nada más escuché el timbre del sofá a la puerta de mi casa hay un total de 2 segundos. Pero bueno, pongamos con que se ha ido. Si esta persona coge y se va del edificio, yo escucho la puerta, porque la puerta que da al patio suena, porque es la típica puerta que hace ruido cuando se abre o se cierra, y luego cuando da el tope suena también un golpe. Entonces no se escuchó nada, y luego si era una persona que subió a la planta de arriba por Dios sabe qué, tampoco se escuchó a nadie subir las escaleras, ni cuando me asomé fuera tampoco escuché nada, ni vi nada.
O sea que, sinceramente, yo escuché un timbre llamar a mi casa y ahí no había nadie. ¿Digo que sea un fantasma? No, pero yo digo que alguien llamó a mi casa y yo no recibí ninguna respuesta. Con esto pasamos a la siguiente experiencia, ¿vale? Esta me pasó con mi amigo David, que si te has visto algún vídeo mío de mi canal, pues quizás sepas quién es. Yo estaba en Discord con él, ¿vale? Hablando. No recuerdo muy bien qué hora era, pero yo creo que eran las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, más o menos. Total, que estamos hablando tranquilamente y yo de repente escucho 3 golpes a mi puerta del cuarto. Yo siempre que estoy en mi cuarto, mi puerta está encajada. Nunca la cierro porque, como he dicho, tengo 2 gatos y pues ellos salen y entran. Entonces lo que hago es que la tengo encajada y así ellos pueden entrar y salir cuando quieran. Total, que lo que he dicho, escuché 3 golpes y yo, nada más escuchar eso, pregunté ¿quién es? He de decir que mis padres en este caso sí que estaban en mi casa, de hecho estaban aquí en el salón. E igualmente me pareció raro porque mis padres nunca llaman a ninguna puerta de la casa. Quiero decir, yo esté donde esté, en cualquier habitación de la casa, si está cerrada la puerta, nunca van a llamar. Entonces, es verdad que me pareció raro, pero yo igualmente no me escuché los 3 golpes, respondí ¿quién es? Claro, no recibí ninguna respuesta de nadie y empecé a decir papá, mamá, no sé qué, ¿habéis llamado a mi puerta? Y mis padres, no, si estamos aquí en el salón. Y claro, yo me quedé como así y le dije a David por llamada, David, ¿tú has escuchado esos 3 golpes? Y me dice, sí. Y me quedo así y digo, que me he rayado. En plan, yo he escuchado los 3 golpes en la puerta de mi cuarto, pensando que eran mis padres. Y mis padres están en el salón y me están diciendo que no han sido yo los que han llamado. Y claro, yo me quedé súper rayada porque dije, bro, he escuchado 3 toques a mi puerta que nunca se escuchan y no ha sido nadie físico que esté en mi casa. Yo obviamente lo he sido porque para empezar estaba en llamada con David y no voy a sorprenderme de golpes que he dado yo misma. Y mis padres estaban en el salón y es verdad que si fueron ellos y me querían gastar una broma por algún motivo, tampoco podían ser ellos porque yo nada más escuché los 3 golpes. Lo primero que hice fue asomarme porque mi silla del ordenador, si yo hago así para el lado, veo mi puerta ya de la habitación y no había nadie, ni tampoco escuché sus pasos irse al salón en el caso de que dieran los 3 golpes y se fueran, es decir, que mis padres que no habían sido. Y tengo entendido, según mi alta experiencia en vídeos de experiencias paranormales, que 3 golpes significa burlarse de la Santa Trinidad. Yo digo esto como dato porque sinceramente no tengo ni idea y yo solamente recibí 3 golpes en mi puerta de la habitación y no había sido nadie tampoco que estuviera en mi casa. Y no fui la única que nos escuchó porque a mí también. Vale, con esto pasamos a mi tercera experiencia, que he de decir que de esta, de lo que más me acuerdo es de la sensación que se me ha quedado en el cuerpo. No me acuerdo en qué curso estaba, pero sí que recuerdo que estaba aún en la ESO. O sea que ya hace bastantes años que esto pasó. Era un día que yo estaba durmiendo y a la mañana siguiente tenía que ir al instituto. Pues esa noche yo no dormí nada. De hecho, te diría que o empalmé o dormí simplemente 1 o 2 horas. Yo estoy segura de que esto le ha pasado a más de uno y que no seré la única, pero yo igualmente la mala sensación del cuerpo me la llevo desde ese día, la verdad. Pues lo dicho, yo estaba durmiendo, bueno, al menos intentándolo, y yo duermo con las luces apagadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que la persiana la tengo un poco levantada, entonces entra un poco de claridad en mi cuarto. Pues serían a lo mejor las 3 de la mañana, 4, o sea que a lo mejor sí que dormí un poco. A lo mejor me dormiría a las 12, 1 y pues me desperté a las 3, 4 horas más tarde. Y recuerdo que me levanté con una sensación de sentirme observada. Era invierno, así que me podía tapar con la sábana. Bueno, con la sábana me podía tapar con el edredón. Pero eso, yo me desperté y tenía una sensación de sentirme súper observada en el cuarto. De vez en cuando era capaz de como poder echar un vistazo a la habitación y yo sentía que esa mirada, por decirlo así entre comillas, venía de la silla. Yo, como he dicho antes, tengo una silla de ordenador. Es verdad que la que tengo ahora o la que tenía en la experiencia que he contado antes no es la misma que tenía en esta experiencia, pero estaba en el mismo sitio, vaya. Entonces yo tenía la silla del ordenador y yo sentía
sentía que algo me observaba desde ahí. Fui capaz de mirar un par de veces, pero es verdad que llegó un momento en el que tienes esta angustia que te cuesta respirar. Pues yo me estaba sintiendo así lo que me quedaba de noche. Llegué hasta a taparme la cabeza entera, lo típico de si no miras no está. Pero vaya, que ya te digo a ti que si hay algo, le va a dar hora que tenga una sábana en la cabeza. Pero bueno, yo estaba tapada hasta la cabeza y me costaba hasta respirar de la angustia y de la sensación que tenía en el cuerpo. Que es que no era capaz de quitarme la manta de encima. Además yo creo que ya me llegué a paranoiar porque empecé a escuchar hasta pequeños ruiditos, que yo creo que esto ya era que yo como estaba asustada porque me sentía observada, empecé a imaginarme cosas, pero bueno. Y así estuve toda la noche hasta que llegó el momento en el que a mi madre le sonaba la alarma, porque ella cuando yo estaba en la ESO era la que se ponía la alarma para despertarme a mí. Entonces nada más yo escuché la alarma de mi madre y escuché que salió por la puerta de su habitación. Hasta que no encendió la luz de mi cuarto no fui capaz de quitarme la manta de encima de la cabeza. Porque es que además no es algo que yo me inventara o que soñara. Yo en aquel entonces al instituto me iba con una amiga de aquí de mi patio. Entonces lo que hacíamos era esperarnos en el patio a una hora y luego nos íbamos juntas. Pues yo nada más salí y la vi, le conté lo que pasó. Lo mismo que estoy contando ahora, pues se lo conté a ella. Porque es que lo había pasado tan mal esa noche que yo dije, hermano, es que no tiene ningún sentido. Me siento súper observada y no hay nada en mi habitación. O eso creo. Y es verdad que nunca me ha pasado ninguna parálisis del sueño ni nada por el estilo. Por lo cual es que no le doy ningún tipo de explicación. Porque además en la parálisis del sueño se supone que no puedes moverte. Y yo en mi caso sí que podía. Yo tenía libre albedrío ahí. Lo que pasa es que me daba miedo quitarme la sábana de encima. Vale, y ahora vamos a pasar a la última experiencia. Tengo dos más, pero me las quiero guardar porque tengo pensado ir con unos amigos a un sitio. Se me ha ocurrido que podemos contar alguna historia que nos haya pasado a nosotros, entonces me quiero guardar estas dos por si las cuento en ese vídeo. Bueno, pues esta historia no es mía, ¿vale? Es de mi abuela. Yo creo que todas las abuelas del mundo tienen alguna historia del estilo de contar. Esto mi abuela me lo contó un día que fui a su casa a comer y por algún motivo desconocido empezamos a hablar de historias paranormales así que nos hayan pasado. Y ella me contó esta, que sinceramente a mí se me puso la piel de gallina. Y además así le empecé a encontrar un poco de sentido al por qué yo me encontraba de cierta manera cuando me quedaba de pequeña a dormir en su casa. Vale, para empezar mi abuela es viuda, ¿vale? Entonces mi abuelo no está con nosotros. Y además ella creo que ese día dormía sola, porque ella tiene a su tercer hijo que por aquel entonces vivía en su casa, pero no estoy segura al 100% de si pues ese día estaba o no. Pero vaya que igualmente esté o no esté, lo que me contó no lo puedo hacer vivir. Vale, pues lo he dicho, mi abuela ese día iba a dormirse. Ella lo que hizo fue primero ir al baño y después pues se fue a su cuarto a meterse en la cama. Pondré aquí con un pequeño dibujito de cómo se estructura su habitación para que se pueda entender un poquito mejor lo que voy a contar y las perspectivas. Pero bueno, mi abuela duerme en el lado derecho de la cama, ¿vale? Y desde ahí, si tú te sientas en el borde de la cama y miras para atrás, puedes ver como la puerta de su habitación tiene como un mini pasillo que luego da a la habitación en sí. El mini pasillo del que hablo medirá en 1,5 m, no sé lo que te quiero decir. Pero vaya, que esto lo digo para que entendáis que la puerta de la habitación de mi abuela no se ve directamente, sino que lo que ve es el mini pasillo este. Vale, pues ella se sentó en el borde de la cama y justo se giró para ver el mini pasillo del que estoy hablando. Vale, pues a ella le pareció ver como una especie de bola negra aparecer desde la puerta y meterse hacia debajo de su cama, en plan ¡fum! ¿Sabes? Súper rápido. Pero es verdad que no le dio mucha más importancia porque dijo, a lo mejor es que ya tengo sueño y me falla la vista. Total, que ella coge, ignora eso y se mete en la cama. Ella duerme mirando hacia afuera de la cama, ¿vale? O sea que le da la espalda como al resto de la cama. Pues ella se metió, se tapó porque era invierno y de repente empezó a sentir como si algo se metiera dentro de la cama. ¿Qué pasa? Si algo o alguien más bien se mete en el otro lado de la cama, lo más normal es que te
tiro un poco de la manta, ¿no? Te quito un poco de tu parte. Pues la reacción de ella fue hacer así para colocarse bien la manta y ella, en el momento en el que cogió la manta para colocársela, sintió como un dedo la hacía así. Claro, mi abuela se quedó tiesa, se giró y no había nadie. Mi abuela me dijo que el resto de la noche se quedó inmóvil del miedo que tenía y no hizo ni un mísero movimiento y ya pues hasta el día siguiente. Dice que esa noche no durmió. Yo le pregunté qué cosa ella pensaba que podía hacer. Ella me dijo, hombre, yo no creo que sea tu abuelo porque tu abuelo no se presentaría de una forma que me asustara, ¿no? Claro, yo le dije, hombre, tiene sentido, pero sinceramente, teniendo en cuenta que mi abuelo es una persona que ya no está con nosotros, no se me ocurre ninguna forma de presentarse que no dé susto. Aunque su intención no sea asustar, si es que se aparece, dudo que te quedes calmada porque al fin y al cabo estás viendo o sintiendo una persona que está fallecida. Pero bueno, a mi abuela pues le gusta pensar que es mi abuelo de alguna forma, que puede ser, yo no te digo que no, pero es verdad que sinceramente no tengo ni idea. Y además es que a mí esto cuando me lo contó se me quedó el cuerpo helado, porque yo de pequeña me quedaba muchas veces a dormir en casa de mi abuela, yo dormía con ella, pero es que lo pasaba súper mal. Lo mismo que he contado en la experiencia de que me sentía observada en mi cuarto, pues más de lo mismo. En su habitación me sentía súper observada, me costaba respirar de la angustia que tenía en el cuerpo y tenía que dormirme tapada hasta arriba porque es que me daba miedo mirar a la habitación porque yo sentía que iba a haber algo. Y es que además yo cada vez que quería ir al baño despertaba a mi abuela para que encendiera la luz y yo fuera capaz de ir. El baño está justo enfrente, saliendo de la habitación de mi abuela. Pues yo literalmente hacía así unas piernas sin mirar a otro lado. Yo no quería mirar a otro sitio de esa casa que no fuera lo que tenía enfrente. Que es que además cuando fui siendo más mayor se me ofreció dormir en lo que era la antigua habitación de mi tío. ¿Qué pasa? Que es que a mí me daba pánico. Yo me sentía observada en esa casa, me daba miedo salir de la habitación para ir al baño. Es que lo pasaba mal. Es verdad que la última vez que me quedé dormida en casa de mi abuela ya no me dio tanto miedo, pero yo creo que influye que hice llamada con mis amigos y me dormí a lo mejor a las 4 de la mañana, entonces yo simplemente me caí en mi sopa y ya está. Pero bueno, es verdad que me sigue dando un poco de cosita quedarme allí a dormir, la verdad. Esta era la última experiencia paranormal que tenía, ¿vale? Yo espero que este vídeo os haya gustado. Si me queréis comentar alguna historia que tengáis, me la podéis poner en comentarios. Y si consigo que hagáis 5 experiencias, pues las puedo comentar en otro vídeo. Así que nada, yo espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Thanks for watching. Please subscribe. Ok, Google, enciende la televisión.